páginas marchitas de mi Cuba amada, historias grabadas en cada jornada, lágrimas que secaron el viento y el tiempo, sueños de libertad que flotan en el viento. Mis hermanos lloran, sus voces apagadas, bajo el peso de ideologías desgastadas. Quiero despertar de esta pesadilla fría, ver mi Cuba libre, sentir su alegría. Luz en el horizonte, el mar va a cantar una historia nueva, juntos vamos a crear. Sombra de odio que divide el suelo, mi pueblo lucha con coraje y anhelo. Hola, muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos del canal. Como les teníamos prometido desde hace tiempo, hoy traigo esta tercera parte del programa, de esta serie de programas que hemos venido haciendo, Conversaciones con Manolo. Ya anteriormente tuvimos un primer programa que ustedes recordarán que era los eventos planetarios y su relación, o sea, Cuba y los eventos planetarios. Tuvimos un segundo programa sobre la indefensión del cubano, el por qué los cubanos no se rebelan. Después yo hice una directa también que trató un poco este tema, donde hablé, que expuse unos esquemas también, que ustedes seguramente los recuerdan. Y hoy tenemos entonces un tercer programa, que este ya será un plato más fuerte, pienso yo, y para algunos pienso que poco digerible, que es un tema peliagudo, del que mucha gente no quiere ni hablar, y del cual otros hablan demasiado, con quién sabe qué intenciones, ¿no? Que se trata el día después. Así que bueno, Manolo, el amigo Manolo no necesita presentación, ya él ha estado aquí con nosotros. Ahí él va a hablarnos aquí ahora de qué es esto que vamos a tratar, de lo que hemos hecho. Y adelante, amigo mío. Bueno, saludos para todos los amigos del canal y para todos aquellos que nos han soportado a estos dos cubanos hablando en una esquina. Y cuando yo era más joven, cuando las personas se equivocaban, pues había un papelito que decía fe de rata. Yo ahora en esta tecnología moderna no lo sé, pero bueno, quiero empezar por, que no es un error, no, pero bueno, quiero repetirlo, agradecerle a todos los comentarios, agradecerle la magnífica aceptación que hemos tenido. Eso me ha llenado mucho de más fuerza para estar aquí ya a mi edad y después de todas las cosas que he pasado. Y entonces, entrando con la fe de rata, quiero decir que mi esposa también está en la séptima década, igual que yo. Lo que sí, llevamos 44 años de casado. No es que yo tenga una esposa de 44 años porque con qué cuenta la cucaracha para poder salir si le faltan las patas. Así que bueno, ya terminado esto, lo otro que me queda es que cuando empiezo a hablar de mi hija y de mi nieto, que son mis fuerzas que me levantan diariamente, pues no tuve en cuenta a mi yerno, que es chileno y que además es una persona extremadamente respetuosa, con la cual tengo la mejor de las relaciones, que cuida a mi hija, cuida a su nieto, cuida a su mamá, a su hermana y a su familia. Es un muchacho estelar, muy, muy bien preparado, ha luchado en su vida y yo le tengo admiración. Así que bueno, vamos entonces a entrar ya en materia para no dilatar los tiempos ni las cosas, porque si no, esto va a ser muy largo. Nosotros hemos hecho, esta temporada tiene 3 episodios. El primer episodio, que eran los eventos planetarios. Bueno, en donde, ¿qué ha pasado ya en Cuba con respecto al mundo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ahí tenemos la llegada de quien todos sabemos, la crisis de los misiles, el muro de Berlín y las tecnologías digitales, hasta el final de lo que nos espera, porque posiblemente este programa se inicie con el 2025, la llegada de Donald Trump al poder del país líder y el pensamiento, el regreso del sentido común. El regreso del sentido común. Yo lo llamo así.
No voy a hablar de ahora de sistemas de república ni nada de eso. Si libertario, si liberal, no. Es sentido común, lo que es común, lo que nosotros entendemos por común. A mí me encanta la síntesis y me encanta hablar de forma tal que todo el mundo me pueda entender, porque si te metes en los temas álgidos, es terrible. Entonces, en el segundo programa, que fue el ¿por qué los cubanos no se han rebelado? Pues lo hicimos partiendo de dos filmes muy emblemáticos, Paisaje después de la batalla, un director polaco, y Cadena Perpetua con Morgan Freeman y Tim Robbins, para hablar, y en eso, producto del adoctrinamiento y de todo lo que se explica en el programa, nos quedamos con aquello, llegamos ya a la parte en que estamos en el final, pero la gente no sabe qué hacer con su libertad. Ahí está parado en el segundo. Y entonces nosotros tenemos ahora el tercero y último. Bueno, los que estamos afuera, los cuales que estamos afuera, porque lo que sí les puedo decir por el estudio en las redes y todas estas cosas, es que hay una imagen que yo tengo, que es cuando yo caminaba por los montes y había un mango de esos machos ricos que hay en Cuba, mangos rojos, eso en el piso sobre la hierba, con el rocío de la mañana, y ese mango me da el olor y yo llego y es un mango rico, dulce. Bueno, pues así hay mucha gente que está viendo a Cuba. Y lo que sí tenemos que tratar por todos los medios es salir de la dictadura, pero no volver a poner otra dictadura. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces surge pensar Cuba un día después. Nosotros, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos que vamos a suceder? Y para eso, pues yo me vuelvo de nuevo a montar en la máquina del tiempo y voy a hablar de algo que es muy complejo y muy enredado, filosófico, todas esas cosas, pero yo lo he desmenuzado para que todo el mundo lo entienda. Que es 400 años antes de nuestra era, con el señor Platón, el filósofo Platón, y su ensayo sobre la República, y dentro de estas, las famosas cavernas de Platón. Bueno, pues déjeme mirar aquí el teleprompter, porque a mí no me gusta estarme equivocando, y además me encanta el problema de que la gente me entienda y que todo sea con una articulación cómoda en la esquina, con mis amigos, con mi gente, en la esquina. Entonces, bueno, la alegoría de las cavernas que este señor Platón presenta en su obra monumental La República, de la cual no voy a hablar nada, es una metáfora profunda de la condición humana y del proceso de conocimiento. ¿De qué trata esto? Bueno, pues trata de una caverna donde hay un fuego, una gente que proyectan una sombra que da la luz del fuego sobre un grupo de prisioneros, de gente que están encadenadas ahí y solo ven lo que las sombras están proyectando en la pared. Ahí están todos. Pero ¿qué sucede? Hay un día, ellos no tienen otra, están amarrados ahí, ellos nada más que pueden ver esas sombras que estos hombres proyectan con el fuego. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que aquí el único que puede hablar son ellos, y lo único que se puede decir es lo que nosotros decimos, y ustedes nada más que van a saber eso. Pero ¿qué sucede un día? Hay uno que escapa, ¡bum!, y llega para afuera. Ese se montó en una lancha y se fue, está en Miami. Y esa persona que está ahí se deslumbra con la luz. Se dice, pero el mundo es diferente, pero todo ha cambiado, ¿cómo es que nos ha pasado a esto? Y entonces esa persona empieza a llenarse de ese amor que tiene por su gente, por los otros prisioneros que estaban en la caverna, y dice, yo tengo que contarle esto a los prisioneros que están adentro. Pero recuérdense que habíamos llegado en el segundo episodio, donde las personas ya habían sido liberadas, pero no sabían qué iban a hacer con su libertad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué cosa es lo que sucede con las personas que están allí después que yo llego fresquito? ¿Tú entiendes? Y digo, óyeme, ustedes han estado equivocados toda la vida. Eso no es así. Bueno, pues vamos a ver qué dice aquí. Déjame echar un poquitico para adelante esto, para yo refrescar. Acuérdense que estoy viejito. Y entonces, a ver. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando él empieza a contarle a los demás, nadie se lo cree. Le dice, tú eres un mentiroso. Yo lo que yo sé es lo que vale. Tú no vales. Y ahí empieza una batalla
por tu poder llevar las cosas a la realidad de lo que ha venido pasando. ¿Por qué? Porque tú le estás mostrando el mundo cognoscible. Tú le estás mostrando la verdadera esencia de la vida. Nuestro amor a nosotros mismos, nuestro deseo de cada uno ser como es y de conformar un colectivo humano donde todos nos ayudemos sin detrimento uno del otro. Y entonces ahí él empieza a presentar la verdadera esencia. Bueno, pues todos los prisioneros entre su incredulidad, entre las realidades, pues comienza un rechazo enorme a todo lo que esta persona dice. ¿Por qué? Porque ellos simplemente están temerosos de los cambios. Ellos están temerosos a lo desconocido, que es lo que viene. Yo antes vivía, bueno, yo ponía un pedacito de leña en el patio y ponía un caldero y ahí entonces yo echaba un poquito de agua y entonces eso me lo comía y ya yo me sentaba a descansar. Y los cambios, ¿cómo son esos cambios? ¿A qué nos vamos a enfrentar? El otro que se había logrado escapar, pues entonces estaba vencido y dice, lo que nos espera es un mundo lleno de luz, nos espera un mundo de derechos, nos espera un mundo de todo, pero nadie lo quería creer. Eso es posiblemente cómo es que vamos a lograr. De ahí viene el segundo programa, la disonancia cognitiva. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una serie de percepciones que están muy arraigadas. Y entonces, el final, la moraleja de esto, ¿cómo vamos a cambiar esas percepciones? Y ahí entonces es donde las personas de buen corazón que tienen que entender toda esta monstruosidad que nos ha pasado, que es algo terrible, bueno, pues viene ya lo que se llama el fenómeno de pensar Cuba un día después. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Esta parte de aquí es donde comienza, que fue lo que adelantamos en la otra situación, lo adelantamos un poco más. Dice, por eso lo dije al principio. Nosotros sabemos, todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque por eso utilicé la alegoría. Porque ¿qué es lo que te vas a encontrar allí? ¿Tú crees que tú puedes llegar allí y decirle, mira el programa de Manolo, que es el que te dice, no, ellos no tienen tiempo para eso. Ellos creen que seguir aplaudiendo y que viene Cuco, y ellos no entienden cómo funcionan las cosas, no lo saben. Y entonces ahí vienen esos problemas. Entonces, bueno, ¿quién y quiénes pueden enfrentar este cambio? Controlarlo y dar un empuje en bien del pueblo de Cuba. Acuérdense que el pueblo de Cuba es un mango rico que está ahí con el sereno de la noche, riquísimo, todo el mundo lo quiere. Bien, entonces, ¿qué tiempo vamos a tener para establecer ese orden y empezar ese camino en que todos estemos hacia la democracia, hacia donde todos podamos hablar y decir y que nadie nos coarte? Solo un cambio de realidad es la única forma de poder ser consciente del daño que nos han hecho. O sea, estos prisioneros que escaparon son los que al entrar en la realidad toman conciencia de cuán monstruoso ha sido lo que nos han hecho. Han acabado con nosotros, han demolido una de las culturas más bellas, la cultura que ha impuesto la música en el mundo, la cultura que ha dado hombres, que ha salvado la vida de millones de personas, porque acordémonos de Carlos J. Finlay, ¿ok? ¿Y qué hizo? ¿Y dónde salió? ¿Y quién era? ¿Y su trabajo? ¿Y quién no lo reconocieron en el mundo entero? Más otras cosas, más otros músicos, bueno, de todo. Ahí hay de todo para contar. Y entonces, ¿seremos capaces nosotros de asumir esta responsabilidad? Vamos a ver qué sigue aquí. Esto, a mi ver, yo considero que como único se puede hacer es con la presencia de una fuerza en control de la violencia que pueda volver a ordenar todo. Porque recuérdense, en Paisaje después de la batalla, ellos no sabían qué iban a hacer con su libertad, pero sí estaban destripando a uno que los estaba oprimiendo mientras ellos estaban en el campo de concentración. O sea, y eso no es bueno. Eso no es justo. Eso es uno de los escenarios. Ese es uno de los posibles y no deseables escenarios que pueden ocurrir.
Acuérdate que hay varios escenarios que se ha especulado mucho, han corrido ríos de tinta y se ha hablado mucho de qué pasará y cuál va a ser la reacción de la gente y qué va. Entonces es muy importante que, que no solo porque tienes que saber, tienes que estar claro de cuál es la visión que tuvo esa gente que estaban dentro de la caverna. Y tú vienes de la luz y tienes que saber cómo tú vas a ayudar a esa gente a que ellos vean la luz también. Que ellos vean la luz. Y a veces tú eres uno que estás fuera y que tú has visto la luz, pero de una manera también muy distorsionada, o que pretendes aprovechar de que tú tienes la luz para tus propios intereses. Esa es una cosa que a mí me preocupa también. Y que se está viendo, yo lo he visto, tú lo has visto. Yo creo que esa es la más preocupante de todas, porque a medida que ha pasado el tiempo donde hemos podido darle más injundia a este último capítulo, a este último episodio, entre Abraham, yo y las cosas que he visto, veo que han surgido los grandes mesías y los que saben todo lo que hay que hacer sin mirar nada. Y entonces es el mango está ahí esperando, él no sabe nada. Y entonces yo puedo manejar todo. O sea, tiene que haber un proceso. Yo no sé si será de 2 años, de 5 años, donde las personas mira, yo veo una especie de ruptura que hay mental entre el pre y el post. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que sabe que hay que hacer, hay que tumbar la dictadura. La gente dice, bueno, la dictadura si no es con plomo, si no es con fuerza, si no se cae. Estoy de acuerdo, las dictaduras no se van solas. Efectivamente, no se van solas. Pero tú no puedes predicar con el falso ejemplo. Ahí dónde está. No podemos dejar a la justicia. No. Ni prometer una cosa que no vas a hacer. Entonces todo queda en agua de borraja, queda en papelitos, queda en dichos, queda en declaraciones altisonantes que influyen en personas que en definitiva se las quieran creer y que se las quiera creer. Y que no se las quiera creer, bueno, felicidades. Primero es, no, hay que tumbar y que tumbar y que tumbar. Y nadie dice cómo la tumbas. Esa es la primera. Pero bueno, vamos a hablar porque ahora estamos en un esquema post. Supongamos que ya estamos en el tercer episodio. Supongamos que ya se resolvió esto ya. Exactamente. Que pudo haber pasado de los 3 escenarios que yo siempre menciono. El primero, que hubo una rebelión masiva del pueblo cubano que no regresó a su casa, salió a la calle y se quedó en la calle y que ellos se tuvieron que ir. Ese es el primer escenario. Ese escenario tiene también su parte muy dura. Terrible. Puede ser que no hagan tanta resistencia, puede ser que no, pero puede que haya un baño de sangre. Exactamente. Esa es la primera parte. Después está el otro escenario que sería que los militares de nivel medio, porque no van a ser los que están en la cúpula, porque eso están demasiado comprometidos. Los que están en un rango medio, que estoy hablando de coronel para abajo, que hagan una rebelión, que tomen algo, que logren, y eso es un escenario que podría ser y que se comprometan, por supuesto, después a traer la democracia, que sea un cambio para traer democracia, para traer un cambio real, no que sea una junta militar después que se va a eternizar y un tipo de cosas de estas. Esa es la otra parte. Porque todo tiene su doble cara, todas las monedas tienen 2 caras siempre, todo tiene un pro y un contra. Las posibilidades son de un lado y de otro. Esa es la otra, un escenario como ese. Y el otro escenario sería el que yo no creo nunca que se va a producir, que es una intervención extranjera. Una intervención extranjera, en este caso sería de los Estados Unidos, del TIAR, no sé cómo lo tomarían, cómo sería. Sería una intervención, como único yo la veo, una intervención humanitaria, que sería para intervenir en caso de que se obstaculice la ayuda al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba va a estar ya en unas condiciones posiblemente peor, aunque parezca que no hay nada peor de como ya está. Que se produzca esto que se llama, en el lenguaje diplomático, político, se llama desprecio por la vida, una situación general de desprecio por la vida,
ahí es donde se podría producir una intervención de unas fuerzas armadas extranjeras, como en este caso la de los Estados Unidos. Porque yo, si hay una cosa que creo que tengo un poco más de seguridad, es que si se produce un derramamiento de sangre que se está matando al pueblo, yo pienso que en ese caso sí, un gobierno de los Estados Unidos, creo que en ese caso sí intervendría. Y aquí hay otros factores también, que estaría China, estaría el factor de las bases chinas, que empiece a transformarse en una amenaza ya, porque hay cosas que son amenazas para la seguridad nacional, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Estamos en el hemisferio occidental, Estados Unidos es la potencia, se encuentra en el hemisferio occidental, y todo lo que es Hispanoamérica es el patio trasero, querramos o no querramos. Y puede darse una situación también de una amenaza de ese tipo, y ya eso sería una cosa de quizá de consecuencias más peligrosas, una tercera guerra mundial, una conflagración regional que también sea, no se sabe. Sea terrible. Porque yo creo que los chinos se están preparando para esa conflagración desde hace tiempo. Habrá que ver, son muchas las incógnitas. O sea, por eso yo prefiero ahora poner un velo sobre ese momento y entonces centrarnos en el después. El asunto es que uno, por eso se llama pensar un día después, o sea, un día después, porque cuáles son los escenarios como tú planteas y qué vamos a hacer en función de esos escenarios. Entonces, yo lo que he logrado ir haciendo es hacer un trío, ¿no? Entre las líneas de pensamiento a las cuales podemos abrogarnos de ellas, o sea, abrazarlas, las pautas que son o sea, que no se pueden cambiar, y las propuestas, porque si alguien viene a decir que él es el que se las sabe, el inmortal, o sea, el inmortal, ese inmortal a mí me cae como una patada. No quiere decir que nosotros nos vayamos a dejar desgastar con las técnicas de desgaste, porque ya las conocemos. Ese que habla y habla y habla, entonces tú no logras, no, ese tipo, eso hay que determinarlo y sacarlo, porque no vale. Pero entonces vamos a ver qué ejemplos tenemos en la historia de estas cosas raras que suceden y cómo las vamos a poder evitar. Bien, aquí yo tengo un primer toque que se llama: la ley no es una marca de lo que es correcto e incorrecto. Después lo voy a explicar por qué. Simplemente es frenar el mal en su camino contra el bien. Legislar es la proyección sumaria de una reflexión profunda de un aspecto. ¿Qué ejemplo cercano tenemos entre Estados Unidos y Cuba y sus influencias? En el año 1850 había una ley que ayudaba a un negro esclavo a escapar en los Estados Unidos, pues era perseguido por la ley. Sin embargo, en 1865 el país va a una guerra y se libera y comienza la evolución de la esclavitud. Eso quiere decir que la ley esa la habían puesto para frenar lo que en un momento y después se tuvo que cambiar. Es ahí la reflexión, para eso se legisla. Y entonces, bueno, aquí ya partiendo de ese, ¿cómo pudiéramos decir? Un dogma. Vamos a decir que esa situación de la ley, que no es la panacea, es un dogma que tú dices, cuidado con la ley, porque la ley no puede ser siempre justa. La ley no es justicia. La justicia es otra cosa. Y entonces dice, vamos a ver las propuestas. ¿Cuál es la línea de pensamiento que yo tengo, que yo me he abrogado y que yo la pongo aquí para que quiera la coja y que piense que está bien? Perfecto. Yo me alegro mucho. Esa línea de pensamiento, la primera línea, o sea, eso que está escrito en piedra con un cincel y que se enciende y que da luz para todo el mundo, es cómo defender al pueblo del Estado. Cuidado con esa gente, porque el soberano es el pueblo, que somos el grupo total de todos. Y entonces tenemos que ver cómo nos defendemos, porque es lo que estamos viendo en la actualidad. Vamos a seguir en este tema. Y entonces, nosotros, sabiendo que nuestra premisa, lo que se pone ahí en la mesa cuando se va a hablar es cómo defender, qué vamos a hacer para defender al pueblo de esas personas que van a estar, que nosotros le vamos a otorgar ese poder sobre la violencia, sobre defendernos a nosotros mismos de cualquier otro delincuente, pero de meterme a presentar defendernos de ellos,
porque ellos son seres humanos. Ellos no son inmortales. O sea, aquel inmortal no existe. Ese inmortal que se ha generado tanto como el que te censura un comentario que tú pongas en un video, ese inmortal, ese censurador, esa bofetada en la boca, la he sentido muchos años y la he sufrido en unos casos en silencio y otros llorando. ¿Ok? Porque este que está aquí ha pasado bastante, no mucho, hay otros que han pasado mucho más y hay algunos que han perdido hasta su vida en este asunto. Así que bueno, vamos a ver ahora cuáles son estos pilares. Son los derechos constitucionales. Derechos. Síntesis. Nada de una cosa gorda, un párrafo que pueda ser interpretado y torcido, porque ya yo he estado estudiando varias constituciones. ¿Qué pasa constantemente? Pasa constantemente. En estos derechos constitucionales tiene que estar sembrado la familia, la libertad, la propiedad privada y nuestros símbolos patrios, de quienes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Somos esto. Esta es nuestra bandera, esta es nuestra patria, esta es nuestra familia y esta es nuestra libertad. Y por encima de eso, nadie puede. Y eso tiene que quedar muy bien refrendado. Bien, entonces, esto nos lleva de lo que se ha venido hablando y un tiqui-tiqui para aquí y un tiqui-tiqui para allá y todo el mundo. Y además hay una cantidad de personas muy capacitadas, las cuales son mis amistades, y yo he debatido con ellos, he hablado con ellos, porque esto yo no lo he aprendido solo, que es el primer acto. Este primer acto en que nosotros nos sentamos en la mesa y vamos a ver qué es, bueno, y qué vamos a hacer. Y entonces ahí va a salir ¿quién? Vamos a analizar la viabilidad de restituir la Constitución del 40. Fíjense lo que estoy diciendo. Vamos a analizar la viabilidad de sustituir la Constitución del 40. Para ello, nuestro primer acto en el cual nosotros tenemos que actuar es saber y tener el conocimiento de lo que fue la avanzada de Kremlin sobre las Américas. Y esa avanzada generó dos partidos comunistas muy poderosos, el de Estados Unidos y el de Cuba. Llámense como se llaman. PPP, papá, el que tú le pongas, son colectivistas y vienen con la ideología en aquel momento del marxismo y leninismo y todas esas cosas. Y esos partidos fueron creados en Cuba y fueron creados en Estados Unidos. Y una cosa se va a corresponder a la otra, porque ¿dónde nace la C40? ¿Dónde nace? Bueno, pues nace a finales de la década del 30. ¿Quiénes son los que la empujan? ¿Quiénes son los que la meten? Van poniendo para acá y la van poniendo para acá. Y entonces, en este análisis de esta década del 30, nosotros tenemos que tener la factibilidad de los siguientes puntos que voy a hablar ahora. Son de vital importancia, sobre todo para evitar de forma total el acceso al poder de estos elementos portadores de la ideología colectivista. Cuidado con estas personas. ¿Quiénes son? Eso tenemos que verificarlo y tiene que haber un compromiso. Quiero hacer un paréntesis. Oye, yo quiero hacer un paréntesis ahí en eso que tú has explicado. Está el tema este, que es un tema que levanta ronchas y levanta pasiones y que se ha convertido en un verdadero problema cuando uno habla sobre el caso de la Constitución del 40. Y yo creo que no es solo el caso de la Constitución del 40, es que nosotros los cubanos hemos perdido la capacidad, durante tiempo, hemos perdido la capacidad de tener un punto discordante, de no coincidir en muchas cosas y entonces convertirnos en enemigos y empezar a insultarnos y empezar a descalificarnos y empezar a decirnos hasta del mal que vamos a morir. Y yo pienso que eso es una de las cosas que nos falta como cultura política y como cultura general también. Y yo pienso que mientras nosotros no venzamos ese obstáculo, estamos muy mal, porque no vamos a poder hacer como pueblo, no vamos a poder hacer política real, ni vamos a poder ser ese soberano que se necesita ser
Para tú llegar a ser ese soberano, tú necesitas tener todo ese, cómo tomar las decisiones correctas, que es lo que tú estás, y tienes que respetar la voluntad, respetar la decisión y respetar las opiniones del contrario. No puede ser tampoco que entonces yo, por ejemplo, yo puedo estar ahora con Manolo, puedo tener puntos discordantes en este sentido, y mucha gente dirá, no, pero Abraham, nosotros sabemos que defiende la Constitución del 40. Bueno, no es por el hecho de que sea la Constitución del 40, ni se trata de que a mí, por ejemplo, me guste el contenido de la Constitución del 40, sino se trata de un tema exclusivamente, y siempre lo dije. Yo lo dije lo mismo a todas las personas que son partidarios de la C40, a Vigó, a todos. Yo eso lo he dicho siempre a todo el mundo, que no se trata de un tema que me guste o no. Como mismo se lo dije a las personas del gobierno constitucional que hay. Y se los dije que eso no es un tema para mí de si sirve para esto, para otro. No, eso no es mi problema. Yo en lo personal tengo mis consideraciones personales, mis opiniones sobre la Constitución del 40. El problema es que es la última constitución que se votó de manera legal. Porque en Cuba, que es el tema que después vamos a tocar, pero bueno, en el momento en que se vota esa constitución, haya quien la haya empujado, quien haya propuesto esto, lo otro, había elementos comunistas, 4 elementos comunistas, si no me equivoco, en todo este tema. De lo que conocemos. Sí, que conocemos. De lo que conocemos. Okay. Y personajes también de ideología socialdemócrata, los había. Por otro lado, había personas que eran todo lo contrario. Había personas como Oreste Ferrara, que eran gente que eran totalmente nada que ver con una ideología de izquierda, y otra gente también por el estilo. O sea que ya eso es entrar en otro tipo de cosas, pero hay que analizarlo también, porque todos los temas hay que ponerlos sobre la mesa. De la discusión, recuerden, nace la razón. Hay que discutir, hay que debatir y hay que reflexionar basados en el respeto. Yo a este señor que está aquí le tengo un respeto enorme, como mismo me lo tiene a mí, y así es como se debate, así es como se razona. Ahora, el tema de la Constitución del 40, que es la última constitución legal, según la democracia, que hubo en nuestro país. Y por lo tanto, es por eso que yo defiendo no el cuerpo de la Constitución, o sea, bueno, claro, es la Constitución, pero lo que defiendo es su permanencia, porque su recuperación, porque es la Constitución legal. Y para mí, para hacer un cambio a una Constitución que sea realmente la que nos convenga, la que nos guste, lo que sea, primero tienes que restituir la que es legal. Ahora, eso se podrá en las circunstancias en que estamos, se podrá o no se podrá, ya eso es. Yo pienso que un pueblo que respete la ley, y en este caso eso sería respetar la ley, restituir, es muy importante el respeto a la ley para no caer después en un páramo, en una cosa que no sabemos lo que va a pasar. Pero hay ciertas cosas que la realidad nos golpea. ¿Y hasta qué punto esto puede ser viable, restituir una constitución tan compleja? Porque es una constitución complejísima, la Constitución de 40. No por gusto tiene 180 páginas. Déjame poner un puntico ahí. Fíjate que sin entrar en la Constitución, esto que Abraham acaba de magistralmente poner en pantalla, ya está puesto con yo dije, la ley no es la que expresa todo. Y hice eso. O sea, el hecho de que hay una ley no quiere decir de que esa ley sea justa. Y después tiene la primera pregunta. ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes son los hombres y mujeres? Lex dura lex. Exactamente, que van a llegar allí con ese corazón lleno de eliminar todo eso que yo quiero para mí, de ese ego, y decir, yo voy a pensar para este país. Por eso es que desde el principio no hemos tocado a la 40, que yo nada más que voy a tocar un solo punto de la 40. Y el que quiera, que me haga propuestas. No ad hominem, no se tiren con el ad hominem ninguno, ni lo vayan a soñar. No, yo no lo voy a permitir tampoco, no lo voy a permitir como canal, como medio, como plataforma de comunicación, yo no lo voy a permitir porque eso ni es beneficioso
ni es el tipo No, de y es programa que yo quiero nunca. para lo único que nos sirve eso es para identificar quién tiene lo que las redes sociales y el último evento planetario ha puesto en nuestros ojos, las redes sociales. ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la cajita que ellos quieren para ellos? Porque lo hemos visto, lo estamos viendo y todo el mundo lo sabe. Los millones y millones y las casas que se compran. Bueno, esto no es a punto. Vamos entonces Es todo cuestión de pedirle a la gente que reflexione. Exactamente. Reflexiona, analiza, piensa. Por eso es que hay que, como el padre Varela decía, piensa, reflexiona, y como Luis Caballero, como toda esa gente que de verdad en Cuba sabía pensar y que le decía al cubano, piensa, piensa. Y nosotros volvemos a insistir en no pensar, en explotar de emoción, en explotar de pasión, en explotar de ira y no reflexionar y no pensar. Ese es el gran problema que tenemos. Claro. Por eso es que hay líneas de pensamiento. Yo me incluyo también como un red social más, como un youtuber más, como un de estos. Yo me incluyo. Claro, ¿no? Por supuesto, yo no te estoy pidiendo que tú creas lo que yo digo ni que creas lo que digas tú. Sencillamente reflexiona en lo que te dice este, en lo que te dice el otro y mira a ver qué tipo de persona es esta, qué tipo es este otro, qué te está proponiendo. Piensa. Es todo, no hay que hacer más nada. Aquí, esto hay que irlo masticando poco a poco. Por eso es que yo planteé líneas de pensamiento, pautas y propuestas. Bien, vamos a entrar en la parte de las propuestas. Yo nada más que quiero poner aquí en pantalla un solo artículo, el primero de la Constitución del 40. Y el que esté de acuerdo con él, bueno, pues que esté de acuerdo y así lo podemos identificar. Sabemos quién es y de qué trata. Vamos a ver. ¿Qué dice? Es lo que yo tengo aquí, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor cogí otra constitución, no sé. Dice el título 1, de la nación, su territorio y forma de gobierno. Bueno, Cuba es un estado independiente, soberano, organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social. Ese es... Ahí es donde yo te identifico completo y dice qué cosa traes entre. Vamos a seguir porque esto se pone bueno. Esta novela es una novela rica. Y justicia social, el bienestar individual y el colectivo y la solidaridad humana. Se aprecia que este artículo 1 de la Constitución elimina el Estado de Derecho. Es el tipo de cosas. Es el tipo de cosas. De la igualdad ante la ley, y introduce el término bienestar colectivo. Todos ya tenemos que haber aprendido con las redes sociales, con este río, este mar, esta monstruosidad de información que hay. ¿De qué se trata? ¿De qué cosa? Sabemos qué se trata la justicia social, pero vamos a verla en detalle. Lo que está escrito sobre esta justicia social. No voy a hablar de las cosas buenas porque todos sabemos que no trae nada bueno. Nada bueno. Yo no he encontrado ninguno. Si hay una propuesta que me dice, mira, la justicia social es la panacea, bueno, explícame. Bien, vamos a ver qué dice este tema de la justicia social, que no ha sido fácil obtenerlo. Vamos a ver. Aquí esto camina, ya terminó ya. Bien. La aplicación de la justicia social ha tenido consecuencias. El principal, la eliminación de la igualdad ante la ley, creando grupos privilegiados dentro del contexto de la población. O sea, los negros son un privilegio sobre los blancos, los indígenas tienen privilegios sobre los que no son europeos, las mujeres tienen por el otro, los homosexuales, entonces eso trae consigo grupos privilegiados. Se rompe el hecho de hacer justicia, porque la justicia, la única justicia que tiene apellido, que se la ponemos los que tenemos pensamiento de que existe una fuerza más poderosa que nos maneja, es la justicia divina, esa que nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces entender. ¿Ok? Entonces, estos grupos de privilegios dentro del contexto de la población, vamos a ver qué dice, la dependencia del Estado. Pero ¿qué dice lo primero que yo puse? ¿Cómo vamos a defender al soberano del Estado? ¿Quién es el Estado? Gente que las personas van a elegir para que vayan allí
y ejerzan el poder. Lo que se llama ¿Entiendes? democracia Entonces, representativa. exactamente, esa famosa democracia representativa. Y después voy a decir cuál es. ¿Te acuerdas de la película esta de Vampisol, de los vampiros en La Habana? O sea, ¿qué cosa es el vampisol? ¿Cómo se llama? Lo que acababa con los vampiros. Yo después voy a decir cuál es la que acaba con los vampiros. ¿Cuál es la que acaba con los vampiros? Los vampiros. Bien. La dependencia del Estado. La implementación de políticas de justicia social puede llevar a una dependencia excesiva del Estado, donde los individuos pueden perder la responsabilidad personal y la iniciativa para mejorar sus propias condiciones. O sea, como alguien viene y me va a resolver el problema, yo no tengo que esforzarme. Bien, corrupción y malversación. Este es el puntico rico de gozar. Vamos a ver esto. ¿Qué dice? Esto no lo he escrito yo. No, ¿para qué? Sí, no voy a hacer que piense de que yo lo escribí escondido atrás del baño. No, eso está. Después del programa a lo mejor te conviertes en enemigo público para mucha gente, pero eso es un riesgo que hay que correr siempre. El viejito este de aquí. Bueno. Es un riesgo que corre todo el que se sienta frente a un micrófono y una cámara. Sí. De todas maneras, nosotros hemos sido bendecidos con nuestros comentarios. Este canal tiene un grupo de personas inteligentes, fantásticas, maravillosas, que son adeptos a este canal, que lo siguen, que además son esas personas que están ávidos por aprender, que otra persona venga y diga, mira por allí, que se lo diga así suave. Yo siempre lo digo, que venga el sabio estructura es aquel que más pregunta, es aquel que más pregunta y más se interesa por saber. No es el que responde todo, no es el tipo que habla más. Esa es la gran diferencia. Esto que está aquí es el conjunto de estudios de gente que manejan el derecho internacional y que ellos tienen 1.000.000 de cosas aquí. Tú entras ahí adentro de esas páginas y pero yo he cogido la parte que lo determinan, que lo señalan, que lo identifican bien. Dice, corrupción y malversación. En algunos casos, los sistemas diseñados para promover la justicia social pueden ser vulnerables a la corrupción, donde los recursos no son distribuidos equitativamente o son mal gestionados por quienes están en el poder. Qué casualidad que tanta gente quiere el asunto de la justicia social, ¿eh? Qué rico. Y voy a convencer, nadie quiere que en las escuelas los niños de primer grado le estén diciendo, cuidado con la justicia social. Ellos quieren que eso se quite. Por eso, no, yo soy político y voy a poner la educación gratis para todo el mundo, porque se va a estudiar lo que yo quiera. Es lo que nos hicieron a nosotros. De la justicia es lo que han venido haciendo. Es lo que han venido haciendo en todas las universidades, donde se han visto las atrocidades por la juventud. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres generando unas sombras en la caverna. Y ahí ya tú te quedas sin la luz. ¿Qué razón tenía ese hombre 400 años antes de nuestra era? O sea, 2.420 y pico más. ¿Qué cabeza? Oye, ojalá que yo pudiera tener ese hombre para llegar y por lo menos de vez en cuando decir, vamos a tomar un cafecito. Dile, este cubano, no, yo quiero el americano, no, pero yo tengo el cubano que es así, que deja la lengua negra. Ese es el que a mí me gusta. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora la otra parte, conflictos ideológicos. Ahora, en esta parte de los conflictos ideológicos, la noción de justicia social puede generar tensiones ideológicas entre diferentes grupos sociales y políticos, especialmente cuando se percibe que ciertos grupos reciben más beneficios que otros. Señores, en su génesis, ¿cómo se diría en la parte de la génesis de generar el problema? Lo tiene esa justicia social. Por eso es que tanta gente lo quiera, porque en este conflicto es donde ellos ganan. ¿Qué hicieron en la década del 30 en Cuba? Candela con los ómnibus, huelga, alterar todo para que haya un conflicto ideológico entre que vamos a quitárselo todo a los pobres, a los ricos para dárselo a los pobres, y entonces los pobres se afilan los dientes. Mentira, ellos se quieren quedar con las 3/4 partes o más de lo que le van a quitar. Ya lo sabemos. Manolo, que el tema de la justicia social, él intrínsecamente ya trae un vicio. ¿Un vicio? Y es que uno tiene que reflexionar en las cosas. Nosotros a veces y por eso yo siempre hago hincapié, señores, reflexionen, analicen, piensen. La justicia social ya como tal, el concepto como tal, ya trae un vicio ya. Y es que
¿quién va a decidir lo que es justo socialmente o no? Y ahí está el político, el que te va a prometer, y el tipo, y además todos estos conceptos de justicia social, de colectivo, de solidaridad humana. Mira, la solidaridad humana es un tema que es humano, precisamente. No tiene por qué estar reflejado en una constitución. Como mismo, no tienen que estar reflejadas 20 cosas que son conceptos estatistas completamente y hay cosas, por eso yo decía, no, el tema mío era un tema legal, no lo que me guste o no me guste de esa constitución. Pero el tema de la justicia social es un tema peliagudo, es una cosa que cuando nos ponemos a analizar nos lleva a otras partes y nos lleva a que establece ese mismo sistema de justicia social, establece un mecanismo que después te hace a ti, que presuntamente eres el receptor de esa justicia social, el beneficiario de esa ayuda social, no vas a tener cómo llegar al que la implementa. Porque se va a crear una especie de clase social. Y eso se ha visto en el socialismo y en el comunismo, se ha visto que se forman clases diferentes, que es la clase del tipo que manipula todo, que dirige todo, y el que te dice lo que socialmente es correcto y lo que no. Y nosotros venimos de un país donde ya 66 años nos han estado diciendo lo que socialmente es bueno y lo que es malo. Y veo los resultados. Y tú no eres social, no, tú eres el gusano, tú eres el apátrida. Es lo mismo, señores. Vamos a ver, Adrián, ¿qué es lo que sucede con esta desigualdad en la distribución de los recursos? Sí. Aunque se busca reducir la desigualdad, o sea, la persona se para y dice, no, yo te voy a resolver la desigualdad, en ocasiones las políticas pueden resultar en una distribución desigual de estos recursos, favoreciendo a ciertos grupos sobre paradójicamente, pero es así. Paradójicamente, pero a ciertos grupos sobre otros y perpetuando nuevas formas de privilegio. Yo soy amiguito de Cuco y como Cuco es el que reparte la limonada, pues yo tomo la limonada más espesa antes de que le echen agua. Ok, ya lo sabemos. Oye, ya lo sabemos. Por eso es que cosas como el tráfico de influencias se daban más en los sistemas comunistas. En los sistemas socialistas se daban más que en los capitalistas. Tú te pones a mirar la historia de los países del bloque comunista y se daba lo que más se daba en el tráfico de influencia. Y cuando empezaron a venir personas a este país donde yo vivo, al Estado de Israel, que muchos venían de lo que era el bloque comunista, de Bielorrusia, venían de todos lados vinieron, pero sobre todo los que venían de la ex Unión Soviética, tenían el aquello del padrino, de voy a buscarme un padrino para que me busque un trabajo, porque el tráfico de influencia lo traían. Venían con esa mentalidad. En y eso Vena, es en Vena. Bien, vamos a ver esto que Abraham ahora lo ha dicho en ese lenguaje tan sabroso de la experiencia, ¿me entiendes? De los hechos históricos de su vida, porque no hay nada que pueda romper la realidad. La realidad no se puede romper. Tú no la puedes tratar de distorsionar porque sigue siendo la realidad. Evidencia empírica es evidencia empírica, la vas a tener ahí. Claro, exactamente. Y acuérdese de la sombra. O sea, la caverna de Platón, eso tiene que estar ahí. Bien, vamos a ver por qué le gusta tanto y a tanta gente le gusta tanto este asuntico de la justicia social, porque tiene efectos demagógicos. Vamos a ver qué dice aquí, efectos demagógicos de la justicia social. La justicia social puede ser utilizada como una herramienta demagógica para justificar intervenciones estatales que no necesariamente conducen a resultados justos, equitativos, generando desconfianza en las instituciones. Pero entonces vamos a hablar de una institución maravillosa, la ONU con la Comisión de Derechos Humanos. ¿De verdad alguno de ustedes ha leído el artículo 29? Tú no sabes que hay un tipo de derechos humanos que es el que ellos entienden y no es el que tú entiendes. Eso está en la ley, pero ellos ese artículo lo tienen escondido, no lo hablan nunca. Por eso es que pasa lo de remolcador. Y no, por eso es el último, por eso es el penúltimo. Exactamente. Por eso la señora está ahí y dice, no se han violado los derechos humanos en Cuba. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ellos, los organismos estos internacionales, lo entienden a su forma. Y para eso hicieron el artículo 29. Y Cuba refrendó eso en el año 48, creo que fue que se hizo eso. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí... Lo firmaron, bueno, Cuba participó incluso. Ajá, participó. Lo que hizo el régimen fue, lo firmó, pero no lo refrendó. Creo que tengo entendido que no lo refrendó todavía. No estoy muy claro, tengo que eso, este asunto de los derechos humanos llega hasta las cosas que yo he vivido, suponer aquí, donde los policías
o las personas que tienen que mantener el orden están defendiendo a alguien y entonces le caen a palo al policía, el policía trata de defenderse y entonces lo acusan de que violó los derechos humanos del delincuente. Eso Bukele lo ha hablado ampliamente. Se ha buscado el odio de todos estos organismos que han puesto miles de millones de pesos para desacreditarlo, porque él ha descubierto las redes sociales, esta tecnología, ha descubierto quiénes son y qué es lo que se traen entre manos. Y entonces ha llegado a manos de todo el mundo. Y yo como viejo ya gastado, porque yo no tengo ningún futuro en esto, señores, simplemente estoy hablando de mis realidades, de mis análisis y mis cosas, exponiéndose para que quiera coger lo que lo coja. Y si quiere volver a sufrir lo mismo que yo, bueno, pues que vote por la justicia social y que vote por la C40. Y que se imponga la C40 de nuevo, para que ellos vean lo que es cajita de ¿Por qué quieren censurar las redes sociales? ¿Por qué quieren hacer todo este control, toda esta censura? Porque estás viendo la voluntad de la gente en vivo, online. Estás viendo la voluntad de las personas. Ya no se puede tapar el sol con un dedo como tú hacías, que venía un político y te metía 3 mentiras. Ya no puedes. Porque a la semana vas a tener miles de comentarios. Es lo que pasa con X. Es un tipo como Díaz Canel, como Truño Rodríguez, que es como le digo yo, pone un comentario y tú ves la regla de comentarios que viene detrás diciendo, pero tú eres un descarado, eso no es, mira, eso no es así, ya tienen una voz que les responde, ¿te das cuenta? Ya ahí no pueden hacer nada. Por eso es que les es tan vital eliminar toda una serie de cosas de las redes sociales y limitar la libertad de expresión. Eso es lo que ocurre. Yo pienso que esa justicia divina, Abraham, aquí en un paréntesis muy pequeño, le llega a Google y le llega a Facebook. ¿Se entiende? Porque lo que nos han hecho, y a este mismo que esas personas han hecho al planeta, no a nosotros, también a nosotros porque estamos dentro de él, pero al planeta. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, y de todos estos rollos que hay, de todos los sistemas democráticos y toda esa historia, yo tengo una propuesta, que por eso líneas de pensamiento, pautas y propuestas. Tengo una propuesta. Bueno, ¿puede Cuba llegar a ser una república federal? ¿No sería darle más derecho a que cada grupo haga y diga y determine las cosas que están para que haya un mejor control? Pienso yo, no sé. Eso no está en la C40, jamás. Jamás. Ninguno de los que le hicieron van a pensar. El mayor poder en Cuba lo tenían los alcaldes. Exactamente. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que pueden eliminar este asunto de la República Federal es que a suponer el tema de la corrupción, pues la República Federal lo analiza de una forma, de este modo que hayan habilitado todas las embajadas y compromisos que la República de Cuba haya tenido. Si pones la C40 vas a tener que aceptar todo lo que está ahí. Y aquí es borrón y cuenta nueva. Señores, si vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacerlo con la experiencia y los fracasos, asimilando todas las cosas de los demás. Suponer, yo leí algo sobre... Necesita un cambio tan radical. Exactamente. Tenemos que buscarnos hombres y mujeres, personas que amen la patria. Ahí tenemos ejemplos de sacrificio que la verdad que no sabemos cómo vamos a poder resolver dentro de todo esto. Entre ellos, pues hay los trabajos de algunos hombres que se me llegan a la mente, como el de Payá, como el de Ferrer, como el de Bofil, el de Valladares, que nos acercaron. Yo oí por primera vez en mi vida el asunto de derechos humanos por Bofil y por Valladares. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el problema es que yo perdí mi colegio cubano Arturo Montori. Vinieron y lo quitaron. Y espérate, eso no se da. A los niños no pueden saber eso. Los niños no pueden saber eso. Entonces yo no sabía nada de derechos humanos. Mira tú, yo no sabía nada de la historia de Cuba, de cómo, qué cosas eran los derechos humanos. Entonces, pues, bueno, yo digo, ¿qué es lo que le pasa? Por eso es que ellos tienen ese instinto propongo para el problema de cualquier otro documento que se pueda crear con vistas al asunto de cómo manejar el país, ¿no? Las pautas, o sea, promover convenios colectivos entre dos países, no acercar a uno y al otro, pues ver las cosas. Hay una serie de cosas que yo no sé, Abraham, si eso se podrá poner en una
página web para que las personas puedan, porque si nos metemos ahora a estar leyendo todas las pautas, pues no, el programa va a ser larguísimo. Yo no sé cómo se puede. El programa ya es larguísimo, ya nosotros ya vamos por 1 hora, de hecho, casi. De hecho, ya yo pienso que ya esto tiene que, déjame terminar la parte y yo final siempre tengo como norma, ¿no?, que los programas de este tipo no duren más de 1 hora. Exactamente. ¿Para qué? Para que la gente no se fatigue y para que el mensaje, lo que uno quiere hacer llegar y que se entienda un poco más, que sea un poco más, que no aburra, que no sea. Exactamente, porque independientemente de que yo trato por todos los medios de aplicar una impronta que los mantenga ustedes tensionados en la pantalla, me presten atención, el movimiento, eso tiene su porqué, ¿no? Y entonces, yo quiero terminar, ya vamos a terminar esta parte, porque es un poquito más largo, está todo ahí. Esto va a seguir. Esto puede seguir, donde ya se trata en eso. Entonces, escuchen esto que está aquí. Dice, a las nuevas personas, a las personas estas que son emprendedores, empresarios, esta gente que son los cachas para adelante, crean puestos de trabajo, se enriquecen también y viven mejor, pero también trabajan más. Bueno, dice, no se puede luchar con hechos, con estado de bienestar, contra la magia del socialismo y su preocupación por la desigualdad y la pobreza. Es en esa magia donde ellos crean más pobreza. Hay que apoderarse del aspecto ideológico y mediático. ¿Esto qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir esto? Señores, que estamos trabajando tanto y viene Cuquito y dice, oye, ven acá, ¿y por qué nosotros no podemos repartir esto para que los pobres, para que esta gente? Y ahí viene el rollo. Eso hay que prohibirlo. Cualquier documento cuyo primer artículo no sea prohibido y castigado por ley en la ejecución de la ley, cualquier teoría colectivista, porque ellos cambian de cara. Sí, y cambian de nombre. Ahora hay una organización X, yo no voy a decir el nombre para que no haya después estado de opinión de que este dijo y que este le echa a este. Yo no, ese no es mi interés, ¿no? Hay una organización X que ha hecho su declaración hace poco no, fue hace un tiempo ya, sobre prohibir el Partido Comunista. Y yo creo que es un tema que lo he mencionado tantas veces en el programa que la gente se lo sepa de memoria, y yo quiero que sí que se lo sepan de memoria. El tema no es prohibir un nombre. El tema no es prohibir una denominación. No. Tienes que ir a la raíz. Tienes que ir a la raíz, a la causa. Tú tienes que ir a la causa y atacar esa causa. Esa raíz tienes que atacarla. Por ejemplo, y es el ejemplo que yo siempre pongo, lo puso un senador brillante, negro, a principios de la República, el senador Morúa. Una de las cosas que propuso, que no hubiera partido basado en raza. Y tenía toda la razón del mundo. Yo, con la experiencia que me tuve por vivir en este país, que permitió que hubiera partidos basados en religión, y ahí están los dos partidos basados en religión, y les garantizo que eso es el camino al desastre. Y no es que yo no sea religioso, ni que yo tenga nada en contra, no. Yo lo que pienso es que tienen que estar alejados, cosas que tienen que estar alejadas de la política y del desempeño del Estado, de la dirección del país. La religión, o sea, la espiritualidad es una cosa que, perfecto, es tan importante como la familia, como la libertad individual, como el bienestar. Pero, ojo, partidos políticos relacionados con raza, con religión, con sexo, con género, con este tipo de cosas, es un error fatal para una democracia que quiera crecer sana. La mata. Exactamente. La va a poder hacer las cosas bien. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa, lo estoy diciendo. Y ese senador Morúa tuvo y bueno, después vino todo el episodio con los independientes de color, fue muy doloroso, pero él tenía razón en lo que decía. No debe haber partido que defina a la gente por su raza, ni por su sexo. ¿Y qué nos falta entonces? ¿Qué nos faltaría? Que ese es el que partidos que basen su ideología en colectivismo y en lucha de clases. Exactamente. Todo eso tiene que... No solo prohibido. Y se acabó. Porque el Partido Comunista, tú lo prohíbes hoy, tienes el infantilismo de prohibir. Ay, yo quiero prohibir el Partido Comunista. Ay,
prohíbes al Partido Comunista y mañana va a salir con otro nombre, como ya pasó en Cuba y ha pasado en otros países que les han cambiado el nombre. Claro. Bueno, déjame ya para terminar. Cuando empecé este programa, este de hoy, este episodio, empecé con la caverna de Platón, 400 años antes de nuestra era. Bueno, pues también lo voy a terminar con algo también que hicieron esa gente, porque es que yo me busco si yo estoy equivocado. O sea, yo estaré equivocado. Porque yo me sentaba en una roca que había en la entrada de la esquina de mi casa y me sentaba y decía, cuando yo veía la revolución y la gente aquella, yo decía, no, estoy equivocado. Estás equivocado. Entonces, esa pregunta es una pregunta de pensamiento crítico. Es muy importante porque esa es la luz del conocimiento. Y entonces vamos a terminar con Esopo, otro personaje y sus fábulas y la concreta, las lenguas de Esopo. Porque mañana viene alguien que es el dueño de la oratoria, rabrosa, linda, que te pone en los oídos esos cantos de sireno que te van a llevar al despeñadero. Y entonces tú vuelves de nuevo otra vez a aplaudir y después yo voy a votar. Eso es lo que está pasando en España con una cosa que ellos llaman ahora la charocracia. Que es la señora dice, bueno, el Partido Socialista Obrero Español siempre defiende a los trabajadores. Bueno, pues ahí va. Entonces, ¿qué cosa dice la lengua de Esopo? Bueno, pues Esopo, que era un esclavo y Janto era su dueño, tiene una visita de gente importante y coge y manda a Esopo al mercado y se trae la mejor comida que tú te encuentres allí, que sé yo, que sé cuándo, que por esta vida, que por la otra. Y Esopo viene y le trae lenguas. Y entonces comen lenguas, están aderezadas, todo el mundo sale feliz con las lenguas que compraron. Y entonces después tiene un segundo encargo que lo hace este señor, el dueño de él. Y le dice, ve ahora y tráeme lo peor que hay en el mercado. ¿Y qué tú crees que hizo Esopo? Trajo lenguas y le volvió a hacer lengua. Y entonces ahí ese encargo que él tiene, porque Janto quería desagradar a los invitados que él tenía, trae lengua. Y en esa es la forma repugnante, destacando la capacidad para causar discordia, porque la lengua nos une. Esto que estamos haciendo yo es una cosa que estamos hablando sobre el lenguaje y estamos utilizando la lengua y estamos benignos, pero también puede llegar a la discordia, llevar a todas esas cosas malévolas que tú las puedes ir poniendo. En esto de la política, pero en esto de las redes sociales también, y de las redes sociales vinculadas a la política. Hay que saber identificar. Incluso en cosas que no tienen que ver con política, que tienen que ver con historia, con ciencia. Hay charlatanes y hay personas que han hecho un daño y lo siguen haciendo tan descomunal que es difícil predecir cuál va a ser el resultado del daño que están haciendo. Y en política, y en el caso de Cuba específicamente, mucha gente lo está haciendo también. Lo está haciendo. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Ya se ve. Hay mucho cuidado. Yo recuerdo que estando yo en Estados Unidos, estaba la campaña de Obama y yo lo vi hablar en una ocasión. Y la gente, bueno, ¿viste qué te parece? A mí me cae mal. No me gusta. Y si, ¿por qué no te gusta? Le ha dicho algo mal. Y dice, no, es un tipo que domina muy bien la oratoria. Sí. Era una persona que además sabía leer los teleprompters de lado y del otro lado y entonces tenía siempre un control. La oratoria, se me olvida. Era un orador consumado, que lo vino explotando porque en Harvard se da eso. Si alguien quiere asomarse a lo que es un debate y las consecuencias, bueno, pues el gran debate de Denzel Washington, que además acaba ahora de bautizarse en un grupo religioso, es una persona excelente, a mí me cae muy bien Denzel Washington, y tiene esa película, el gran debate, véanla para que ustedes vean cómo es el asunto y lo que pasaba en los Estados Unidos con las cosas que hay. Así que, señores, deseo que esto le haya caído lo mejor posible. De verdad, te lo digo que lo he hecho teniendo en la mano el corazón, poniéndomelo y quitándolo. Quitando el corazón y poniéndomelo en la cabeza y hablándole a ustedes. Son 72 años y medio de tranca. Mi familia lo ha perdido todo, no solo en Cuba, porque mi abuelo lo perdió en España y vino para acá, mis abuelos paternos. Y aquí todo eso que él trabajó, toda esa herencia, la de mi padre y la mía. ¿Por qué? Porque yo tenía que salvar a mi hija y a mi nieto. Porque no hay nada que me dé más satisfacción que ver que mi nieto en la escuela aquí en Chile se gana un diploma por la amistad. ¿Por qué? Porque él dice, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pato. Yo tengo más que el leopardo.
porque tengo un buen amigo. Los quiero. Así. Páginas marchitas de mi Cuba amada, historias grabadas en cada jornada, lágrimas que secaron el viento y el tiempo, sueños de libertad que flotan en el viento.